Masejet Baba Metzia, Dafain Amudalev 70a, pero comenzamos las últimas 25 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Shamin paraba hamor bejoldavar sheuose beojel lemechza. En esta primera alajá, la Mishnah nos dice lo siguiente: una persona que tiene una vaca grande, o un burro grande, o cualquier otro animal grande, que por el hecho de ser animales grandes, hacen un trabajo significativo y generan suficientes ganancias para cubrir su propio alimento del animal y algo adicional. En este caso, en estos tipos de animales, nos enseña la Mishnah, puede venir el dueño del animal, darle el animal a un pastor para que el pastor lo trabaje, quedar con él, que en las ganancias sea 50-50, mitad y mitad, y en caso que haya pérdidas, también sea mitad y mitad. No hay ningún problema en esto, a pesar que dijimos anteriormente que en estos tipos de negocios, en estos tipos de tratos llamados iská, hay un problema de ribit, hay un problema de intereses. Y para que no haya ese problema es necesario que el inversionista, en este caso el dueño del animal, le pague a la parte receptora, en este caso el pastor, un pago por el servicio de gestión de la parte del inversionista. O sea, aquí ¿qué pago le está haciendo? Entonces, si no le está haciendo un pago, debería estar prohibido. Entonces, ¿cómo la Mishnah me lo permite? La explicación es, por lo mismo de que el animal es un tipo de animal grande, que hace un trabajo fuerte, significativo, y por ende genera suficientes ganancias, de esas ganancias que genera, cubre el alimento propio y algo adicional. Es adicional, ¿quién se lo queda? La parte receptora, el pastor, y lo recibe como si fuese un pago por el servicio de gestión que está haciendo sobre la parte del inversionista. Y por eso es que no hay ningún problema de ribit, de intereses, y por eso es que está permitido en este caso. Sigue diciendo la Mishnah: Makom shenahagu lahaloket haveladot miyad holkim. Makom shenahagu legadel yagdilu. En esta segunda parte la Mishnah nos enseña lo siguiente. Como dijimos, en estos tratos, respecto a los gananciales, se dividen ¿qué? Mitad y mitad, entre los dos. Esto incluye que si la vaca, por decir, si el dueño de la vaca depositó una vaca en manos del pastor y esa vaca después de un tiempo tuvo unos hijitos, pues los hijitos son considerados ¿qué? Ganancias, y por ende hay que dividírselo mitad y mitad. Dice la Mishnah en esa segunda parte, ¿cuándo se dividen? ¿De inmediato o después de un tiempo? ¿Cuándo se dividen? Dice la Mishnah, depende del lugar. Hay lugares que acostumbraban a dividírselos de inmediato. Cuando decimos de inmediato, no es de inmediato apenas nacen los hijitos, sino es dentro de un periodo corto de tiempo, que lo vimos en la clase anterior en la Baraita, si es 30, 50 días, etc. Entonces, en lugares que se dividen de inmediato, o sea, dentro de ese tiempo, o mejor dicho, después de ese tiempo, cuando acabe ese tiempo, después de 30 días, después de 50 días, cada uno tiene su opinión, y depende qué tipo de animal es, pues hay que hacerlo así. Y en lugares que se acostumbra a que el pastor tiene que seguir criándolos hasta que crezcan 100%, pues vamos según la costumbre del lugar y no va a poder el pastor dividir la ganancia de inmediato, o sea, después de 30 días o 50 días o lo que sea, sino va a tener que esperar varios meses hasta que el animal crezca. Cada lugar según su costumbre. Sigue diciendo la Mishnah: Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shamin Egel imimo usiach imimo. Dice Rabban Shimon ben Gamliel, si hay una persona que tiene un ternerito que es recién nacido, ¿sí? Junto con una mamá de la ternera, ¿sí? O tiene un potrito, un potro, ¿sí? Junto con su mamá, con un caballo, ¿sí? En ese caso, puede venir el dueño de estos dos animales, o sea, del hijito con la mamá, dárselo al pastor, y en las ganancias van 50-50, y en las pérdidas van 50-50, y no hay problema de repeat. ¿Por qué no hay problema de repeat? Te explico. Cuando el inversionista pone en manos del pastor a un bebecito, a un hijo pequeño y a la mamá, ¿sí? Respecto a la comida del hijo, no hay problema porque cuando es hijo chiquito, ¿qué come? Leche de la mamá. Y respecto a encargarse de él, tampoco hay problema. ¿Por qué? Porque él siempre va detrás de la mamá. ¿Cuál sería el problema? El alimento de la mamá y encargarse de la mamá. No te preocupes, como la mamá es una vaca, sí, grande, que es un trabajo suficientemente, que genera suficiente, eso cubre el alimento y también el trabajo que necesita, entonces no hay problema de repeat. Igualmente en el caso del potro con su mamá,
también aplicaría lo mismo, por eso no hay problema de ribit en este caso. Así nos dice Rabban Shimon ben Gamliel. Culmina la Mishnah diciendo, umafriz al sadeu ve'eno joshesh mishum ribit. La Mishnah culmina diciéndonos que, escuchen este caso interesante, que no está tan claro y lo vamos a ver en la Gemara. Una persona que es un arrendador, arrienda su campo a un arrendatario, por decir Reubén es dueño de un campo, y se lo arrienda por un monto fijo de frutas, se llama jajirá, a un arrendatario. Adicionalmente, vamos a decir que el dueño es Reubén y el arrendatario es Shimón. Entonces Shimón le paga anualmente un monto fijo de frutas por el arriendo a Reubén de la cosecha, ¿sí? Independientemente si cosechó más o menos, él le paga algo fijo anual. Y paralelamente, Reubén, aparte de ser arrendador, también es prestamista con el mismo Shimón. Dice la Mishnah, escuchen bien, puede venir, obviamente el prestamista Reubén no puede cobrar intereses por ese préstamo, pero sí puede venir, ya que tiene un arriendo con esta misma persona, puede venir y subirle, si le cobraba antes por año 10 por año, ahorita le puede cobrar ¿cuánto? 12 por año. Y no hay problema de repeat. Y vamos a ver en la Gemara por qué no. Al fin y al cabo está subiéndole el arriendo por el préstamo. Entonces debería decir sí repeat. Vamos a ver eso en la Gemara. De inmediatamente la Gemara habla sobre este último caso de la Mishnah. Veamos la Gemara. Tanu Rabbanan. Mafriz al sadeu ve'eno joshesh mishum repeat. Keitzad. הסוחר את השדה מחברו ב10 קורים חיטים לשנה ואומר לו תן לי 200 זוז ואפרנסנה ואני אעלה לך 12 קורים לשנה מותר אבל אין מפריז לא על החנות ולא על ספינה. Escuchen bien, la baraita dice claramente ¿cuál es este caso? Que podemos decirle al arrendador que suba el precio del arriendo porque tiene un préstamo paralelo y no haya problema de repeat. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es ese caso que está permitido? Te voy a explicar cuál es el caso. Shimón, el arrendatario, arrienda un campo del arrendador y le paga fijo 10 corín de trigo por año. Una cantidad de 10 trigos por año, ¿sí? 10 corín de trigo por año. Después, viene este mismo arrendatario, Shimón, y le dice al arrendador, hazme un favor, tenemos el arriendo ese pendiente ahí, te lo estoy pagando todo, pero paralelamente hazme también un préstamo. Y le pide un préstamo de 200 zuz, ¿sí? Y esos 200 zuz, el arrendatario, Shimón, los invierte ¿en dónde? ¿En dónde los invierte? En el mismo campo. Y ahorita el campo es mucho más valioso. Dice la baraita, puede venir ahorita el arrendador y subir el precio del arriendo al arrendatario. ¿Por qué? Porque sí, antes te cobraba 10, porque el valor del campo era menor, pero ahorita que le metieron más, vale más y por ende el arriendo sube 2 más. Entonces la razón que está cobrando 2 más no es por el préstamo, sino es porque es por la mejora que se hizo a través del préstamo. Entonces no hay problema de repeat. Sin embargo, nos dice la misma baraita, en un caso que el arriendo es una tienda, no un campo, el arriendo es un barco, y en caso que el arrendatario pide un préstamo para invertirle a la tienda, ¿para qué es? Para comprar más mercancía, más frutas en la tienda, o para el barco es para poder trasladar más mercancía, de tal manera que la inversión no es en la tienda que se está arrendando o en el barco que se está arrendando, pues en este caso ya sí hay problema de repeat. ¿Por qué ese problema de repeat? ¿Por qué le está subiendo el arriendo? No hubo una mejora en el barco, no hubo una mejora en la tienda. ¿Por qué le está subiendo? Por el préstamo. Repeat, problema. Ahí va a estar prohibido. Así nos explica la baraita. En el caso de nuestra Mishnah que dice que está permitido, es porque hubo un préstamo, no obstante, pero aunque hubo un préstamo, no hay problema de subir el arriendo porque el préstamo fue invertido en la tierra y por ende subió de valor. Entonces tengo todo el derecho de cobrarte ahorita ¿qué? Más. Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avuha, פעמים שמפריז על חנות, לצור בצורה, ספינה לעשות לה עסקריה. חנות לצור בצורתה, דצבו באינשה, ועבר אגרת פה. ספינה לעשות בה עסקריה, כיוון דשפירא עסקריית פה, אגרת פה. Dice Rav Nachman en nombre de Rabba bar Avuha, una observación sobre la última parte de la baraita. Dice la Gemara, a veces hay casos que también se puede aumentar el valor del arriendo de una tienda o de un barco. ¿Cuándo? Escuchen bien. Cuando el préstamo que se agarró
se invirtió en la tienda. O sea, se agarró para pintar las paredes de pintura, de unas fachadas bonitas. Igualmente en el barco, cuando se agarró un préstamo para invertir en el barco, para comprar un nuevo mástil, ¿sí? Para arreglar el mástil del barco, ¿sí? En este caso, dice la Gemara, sí se puede subir el arriendo. ¿Por qué? Porque la inversión en la tienda, cuando pintas, lo pintas bonito, sube el valor de la tienda, entonces te cobra más el arriendo. Igualmente del barco, cuando uno tiene un mástil nuevo, funciona mucho más y la gente va a querer mucho más trasladarse en un barco que tiene un nuevo mástil, ¿sí? Y por lo tanto sube mucho más el valor del barco y por lo tanto te puedo subir el arriendo, obviamente. Seguimos. Sefinta amarrab agra upagra. Agra, sí. Amrule Rav Kana berrabasi le Rav, y agra lo pagra, y pagra lo agra. Shatik Rav. Amar Rav Sheshat, maita ama Shatik Rav. לא שמי עליה דתניא אף על פי שאמרו הם מקבלים צאן וברזל מישראל, אבל מקבלים צאן ברזל מן הנוכרים, אבל אמרו השם פרה לחברו ואמר לו הרי פרתך עשויה עלי ב30 דינר, ואני אעלה לך סלע בחודש מותר לפי שלא עשה דמים. ולא עשה? אמר השנת לא עשה דמים מחיים אלא לאחר מיתה. Escuchen bien, Rapotay, lo que la Gemara nos dice ahorita. Respecto a un arriendo de un barco, ¿sí? Dice Rab lo siguiente. Escuchen bien. Uno puede arrendar el barco, o sea, el dueño del barco puede recibir un arriendo del barco, un monto del arriendo, ¿sí? Y adicionalmente, también recibir un compromiso que en caso que se rompa el barco, lo pague el arrendatario. Repito, cuando hay un dueño de un barco, digamos que es Reubén, el arrendador, le arrienda el barco a Shimón, el arrendatario. ¿Puede Reubén, el arrendador, pactar y quedar con el arrendatario Shimón que se incluyan dos cosas? Una, que le pague un arriendo fijo, y dos, que en caso que el barco se rompa o le pase algo al barco mientras que está bajo la posesión y jurisdicción del arrendatario, que lo tenga que pagar. Así nos dice Rab. Viene su alumno, Rav Kahana, o mejor dicho, sus alumnos, Rav Kahana y Rav Asi, le preguntan a Rab, ¿cómo crees? Si tú me dices que está cobrando un arriendo, pues no debería de pagar en caso que se daña eso también, porque cuando tú pagas un arriendo, ¿sí? Un arrendatario no está Hayab Beonasim, ¿sí? Entonces, si tú cobras, si Reubén cobra arriendo, pues debería de ser que si le pasa algo al barco, no debería de pagarlo. Y por otro lado, si tú quieres que sí pagues si le pasa algo al barco, eso es básicamente como si fuese que un préstamo. Te estoy prestando un préstamo que si le pasa algo tienes que pagarlo. Y si es así, pues no puedes cobrar arriendo, porque arriendo sería ¿qué? Interés, repeat. Entonces no entiendo cómo Rab me dice que puede Reubén cobrar arriendo y también recibir responsabilidad de Shimón, que en caso que se rompa el barco, tenga que pagarlo. Así le preguntan los alumnos a Rab. Dice la Gemara que Rab no sabía qué responder, se quedó callado. Vino Rav Sheshat y dijo, no entiendo por qué se quedó callado Rab. Hay una baraita que aparentemente soluciona esto. Dice la baraita lo siguiente. Hay una Mishnah, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, en Dafaina Mutbet 70b, ¿sí? Pronto, que nos dice lo siguiente. La Mishnah sí nos dice, ¿qué pasa si un inversionista le da dinero o con lo que sea a un receptor, ¿sí? Para que el receptor gestione y lo trabaje, pero se lo da en carácter de tzon u barzel? ¿Qué significa tzon u barzel? Que le dice el inversionista, mira, yo te doy el capital, pero tú te responsabilizas de cualquier pérdida. Tú te responsabilizas de cualquier pérdida. Dice la Mishnah, no puede venir y decir que nos vamos en ganancia mitad y mitad. Porque si se responsabiliza el inversionista en cualquier pérdida, es básicamente como si fuese un préstamo. Me estás prestando esto y me responsabilizo en devolvértelo. Sé cómo le vas a dar ganancia a mitad, eso es repeat. Sin embargo, sí se puede hacer son un barzel con un gentil, porque no hay problema de repeat con un gentil. Sigue siendo, así dice la Mishnah. Viene la baraita y dice, a pesar que esta es la halajá,
Pero aún así, dijeron Jajamim, que cuando una persona, escuchen bien, tiene una vaca, o cualquier otro animal similar, si una vaca, y se la rienda a su compañero, por decir, Reubén tiene una vaca y se la rienda a quién, a Shimón, ¿sí? Para que Shimón pueda usarla para arar, y le dice el arrendatario, Shimón a Reubén, mira, si no te devuelvo la vaca, ¿sí? Por X razón, me comprometo a darte, ¿qué? Me comprometo a darte 30 dinar, el valor de la vaca. Y adicionalmente, por el arriendo te voy a dar, ¿qué? Un sela por mes. ¿Permitido o prohibido? Dice la Baraitá, permitido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no se comprometió el valor de la vaca. Pregúntale, Mara, ¿cómo que no se comprometió a pagar el valor de la vaca? Está escrito, me forash, que en caso que si no se devuelve le va a dar 30. Dice Rav Sheshet, no, lo que se refiere aquí es, él no le va a dar 30 así por darle 30. En caso que no le pueda regresar la vaca por X razón, por ejemplo, porque se murió, ahí es cuando le va a dar 30. Si no es que se compromete ya a darle independientemente de lo que pase 30 el valor de la vaca, no. En caso que no regrese la vaca, por ejemplo, porque se murió, ahí después de la muerte le va a dar 30. Entonces no está recibiendo 30 de inmediato. Ya que no está recibiendo 30 de inmediato, puede pagarle por el arriendo mensualmente. Aquí también podemos decir lo mismo. Aquí también la razón que Rav dijo que en un barco puede cobrar arriendo y adicionalmente puede pactar el dueño que en caso que se le pierda se la paguen. Pero si se la pagan, entonces el arriendo es un interés. No, no es interés porque no es seguro que se dañe. Si de inmediato le paga el valor del barco y el arriendo también, eso ya es intereses. Pero si no es seguro que le va a pagar el valor del barco, porque solo le va a pagar el valor del barco en caso que se muera el barco, en caso que se rompa, ahí ya no hay problema de repeat, como vimos aquí en esta Baraita. Seguimos. Amar Rapapa, Ilgeta, Sefina Agra Upagra. ונהגו בני חופרה אגרה בשעת מחירה, פגרה בשעת שבירה. עטו מנהגה תליה מילתנו, משום דמטריתא תניא מנהגה. Dice Rav Papá la halajá al respecto. Dice Rav Papá, efectivamente la halajá respecto del del barco, es que el dueño, Reubén, puede cobrar arriendo y adicionalmente también recibir compromiso del arrendatario que en caso que se rompa, tenga que pagarlo completo. Y la Gemara entiende, así dice Rav Papá, y aumenta Rav Papá y dice, ¿y por qué yo te digo que así es la halajá? Porque así era la costumbre de los dueños de los barcos, que cobraban arriendo en el momento que agarraban el barco, ¿sí? Que entre paréntesis, nosotros dijimos anteriormente que el arriendo se pagaba al final. La costumbre de ellos era cobrar arriendo al principio, pero entonces nos dice Rav Papá, la halajá es que pueden cobrar, repito, la halajá es que pueden cobrar arriendo y adicionalmente también tomar responsabilidad de parte del arrendatario. ¿Por qué la halajá es así? Porque la costumbre de los dueños de los barcos es que cobran arriendo al principio y en caso que se rompa también cobran ¿qué? El valor del barco. Pregúntale a Mara, ¿qué? Porque así es la costumbre, entonces así es la halajá. Puede ser que la costumbre de ellos está mal. Al revés, ¿debería de qué? Debería reclamarles. Dice no. Definitivamente la halajá es así porque la varita que vimos antes, ¿sí? Y por eso mismo tienen esa costumbre los dueños de los barcos. No es que por la costumbre la halajá es así. No, la costumbre no puede formar una halajá, ni más faltaba. La halajá es así por la baraitá, y ya que la halajá es así, por eso la costumbre de ellos era así como mencionamos. Seguimos, Rabotay. Amar Rabanan Amar Shemuel, Maot shel yetomim, mutar lehalvotam beribit. Amar Rav Nachman, mishum deyat meninu safina leisura, yatme deachle de labdidu, barmina lezlu batar shivkayu. Amar le ema leizu, gufa de uvda echiava. Amar le haududa de bne marukva. Deave be Mar Shemuel, Takil veaile, Takil veshakile, Shakil agra veshakil pejata, y agra lo pejata, vi pejata lo agra. Amarle, Kiha afilu bedikran en amisharile meevad. Porque déjame cable alayu, Juzjad en hasha, de kama de mikle nehasha batzir deme. Escuchen bien lo que dice Rav Anan en nombre de Shmuel. Escuchen bien los nombres importantes. Rav Anan en nombre de Shmuel. ¿Sí? Dice Rav Anan en nombre de Shmuel, monedas de huérfanos pequeños se pueden prestar cobrando intereses. Es una culá que Jajamim hicieron, que monedas, aunque hay una prohibición de la Torá de recibir intereses, como son monedas de yetomim pequeños, se puede, ¿qué?
prestar con intereses. Viene Rav Nachman y le dice a Rabanán otra vez. ¿Quién dijo que se puede? Rabanán en nombre de Shmuel. Viene Rav Nachman y le dice a Rabanán, no entiendo. Por el hecho que las monedas son de yetomim, pequeños, por eso vamos a causarle una prohibición y que ellos coman de monedas que están recibiendo de intereses, algo prohibido de la Torá. No me cuadra, ¿por qué? Porque está escrito en la Gemara de Masejet Arajín, página 22.1, que cuando hay huérfanos que comen cosas que no le pertenecen a ellos, le maldecimos que sean como sus padres que se murió. De la misma manera que se murió el papá, también se mueran ellos. Entonces aquí también debería ser. ¿Cómo tú me permites agarrar intereses? ¿Por qué? Porque son monedas de ellos, entonces tú le permites que agarren intereses de dinero de otra persona que está prohibido. ¿Cómo crees? Está la maldición, esta Barminan de Masejet Ergin, que cuando comen algo cuando comen de algo que no es de ellos, lo maldecimos que se mueran como el padre que se murió. Muy fuerte. Bueno, así le preguntó Rav Nachman a Rabanán. Le dice Rav Nachman a Rabanán, como no me cuadra, cuéntame, ¿dónde tú escuchaste que Shmuel dijo eso? Tú dijiste eso en nombre de Shmuel. ¿Dónde tú escuchaste algo así? Dime la historia y a ver cómo sale eso. Le dice Rabanán a Rav Nachman, te voy a explicar lo que pasó. Escuchen bien la historia. Había una caldera, una olla grande, de cobre, que le pertenecía a Marukvá. Marukvá falleció y dejó niños huérfanos chiquitos. Esa olla, esa caldera de cobre, una vez falleció Marukvá, se depositaba y la custodiaba ¿quién? Shmuel, Shmuel. Shmuel era el apotropos de los yetomim de Marukvá. ¿Sí? Shmuel era el administrador de esos yetomim. Y Shmuel arriendaba esa caldera. ¿Sí? Arriendaba esa caldera. Y él siempre la pesaba. ¿Sí? Porque cada vez que uno usa una caldera de cobre se va desgastando y pesa menos. Entonces la pesaba y la arriendaba. Y después, obviamente cobraba por el arriendo. Después, cuando la regresaban, la volvía a pesar. ¿Sí? Para ver cuánto pesa menos. Y ese desgaste que hubo, también lo cobraba. O sea que cobraba arriendo y cobraba también ¿qué? Desgaste. ¿Sí? Se viene Rabanán y trae su prueba. Esto fue lo que pasó con Shmuel. Viene Rabanán y trae la prueba. Mira, normalmente, si el arrendador cobra arriendo, no debería de cobrar ¿qué? El desgaste. ¿Sí? Porque normalmente el arrendador recibe el arriendo por el desgaste que hay también. Y por otro lado, si va a cobrar el desgaste, es considerado como si fuese un préstamo. Con un préstamo, si gastaste algo, pues paga la diferencia. Entonces, cuando vienes y cobras también el arriendo ¿qué es? Repeat, está prohibido. Entonces, ¿cómo está permitido aquí? ¿Cómo está permitido? Si cobras el desgaste el arriendo se convierte en ¿qué? En repeat, está prohibido. De aquí Rabanán deduce, vemos, sí, cobra el desgaste y el repeat está prohibido normalmente, pero aquí es de quién? Yetomim, no hay ningún problema. Así deduce Rabanán de lo que pasó con Shmuel. Sin embargo, viene Rav Nachman y le dice Rabanán, ¿qué estás hablando? Eso es muy diferente. Aquí, inclusive cuando los yetomim son adultos, no nada más en chiquitos, está permitido. ¿Sí? A pesar que son adultos y no tienen ninguna ley de yetomim, está permitido hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí, cuando cobras el arriendo, no es considerado ribit sobre el desgaste. ¿Por qué? Escuchen bien. Hay dos desgastes en la olla, en una caldera de cobre. Uno, el desgaste que pesa menos. Antes pesaba 100 kilos cuando lo arrendaste. Después de que lo devuelves pesa 90. Si entonces hay un desgaste de 10. Dos, también de los 90 que queda quemada la caldera. Entonces sí, quedó 90, pero esos 90 no quedó como antes, ¿sí? Entonces básicamente se baja un poco más ahí todavía. Se dice la Gemara, cuando yo cobro por el desgaste, no significa un préstamo todavía, porque todavía hay una pérdida adicional que no estoy cobrando por eso. Y el arriendo es el que me cubre esa parte. Entonces no hay problema aquí de repeat. ¿Cuándo es repeat? Cuando te pago el desgaste completo, te lo pago. Entonces es como si fuese préstamo. Entonces arriendo es como repeat. Pero si no te lo pago completo el desgaste, ¿por qué? Porque te pago nada más de 100 a 90, pero en los mismos 90 también se desvaloriza porque y esa desvalorización ya no te lo pago. Si nada más te pago el desgaste que hubo en el peso, por decir, de 100 a 90. Pero en los 90 mismo la calidad no era como lo que había antes. Antes estaba nuevo, ahorita que se quemó, se usó, ya la calidad es menos. Ahí vas a hacer, no te lo estoy pagando. Entonces, en ese caso, puedo cobrar el arriendo por eso y no hay problema de repeat, inclusive que
Entonces no hay problema de repeat, y por lo tanto también si los niños no son huérfanos chiquitos, si no son grandes, no hay problema, porque no hay problema de repeat. Entonces por eso le dice Rav Nachman a Rabanán, tú deduciste de Shmuel mal, pero en verdad no es así. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rav Babar Shila, Amar Rav Hasda, Ve'amrile Amar Rav Babar Yosef Bar Hama, Amar Rav Sheshat, Ma'ot shel yetomim mutar lealvotam, karov lesachar verachok leefsed. Tanu Rabanan, karov lesachar verachok leefsed rasha, karov leefsed verachok lesachar hasid, karov leze veleze, rachok mize o mize, zohi midat kol adam. Escuchen bien. Nos dice Rav Babar Shila en nombre de Rav Hasda. Y hay unos que nos dice Rav Babar Yosef Bar Hama en nombre de Rav Sheshat. ¿Qué nos dicen o uno o el otro? Nos dice lo siguiente. Monedas de huérfanos pequeños se pueden prestar en carácter de iská, y que la iská, que el negocio, que la inversión sea un tipo de negocio que la ganancia sea muy cercana a favor de los huérfanos y la pérdida sea muy lejana de ellos, y en la contraparte sea lo contrario, la pérdida cercana y la ganancia lejana. Entonces, a pesar que está prohibido normalmente cuando no son en cualquier persona, ¿sí? Uno no puede hacer una iská porque se ve como si fuese repeat, no vamos a entrar en detalles, que cuando invierte, la ganancia a favor del inversionista está muy cerca y la pérdida está muy lejos. No se puede porque se ve como si fuese que repeat. Aún así, nos dicen estos jajamim que con monedas de yetomim sí se pueden invertir. Cuando también en un caso que cuando los inviertes tienen una ganancia cercana y pérdida lejos, a pesar que la contraparte tiene pérdida cercana y ganancia lejana, ¿sí? Cuando es yetomim no hay ningún problema. Y la Gemara trae una varita al respecto. Dice, y ahorita van a entender un poco más, una persona que mete una iská, que hace una inversión en carácter de iská, y cuando lo hace, el inversionista está más cercano a ganar y lejanos a perder, a diferencia del otro, del que está recibiendo el dinero, que está lejano de ganar y cercano de perder. Es un rasha. ¿Por qué es un rasha? Porque se ve como como repeat. El inversionista es un rasha. Por otro lado, si lo hace al revés, el inversionista lo mete de una manera que está más cercano a perder y lejano a ganar, a diferencia de la parte receptora que es al revés. En este caso el inversionista es un hasid porque está haciendo lo mejor para el otro y lo menos para él. Y dice la varita, en un caso que está haciendo cercano para ganar para él y para el receptor, o lejano para ganar para él y para el receptor, o sea que es equivalente, ahí no es ni rasha ni hasid. Eso es la mitad, la cualidad de todo el mundo. Eso es lo común. Es cuando dos personas hacen negocio, siempre ambos buscan ¿qué? Estar cercanos ambos o ambos estar lejanos, equivalentes. Seguimos. Amarle Rabbale Rabbi Yosef. Hani zuzeh de atme, eje avdinan lehu. Amarle motvinan lehu bedina, veavinan lehu zuzah zuzah. Amarle veakakalia karna. Amarle marhihi avid. Amarle batkinan gabra de itle dahava perija. ונקטינן דאבה מיני ויאבינן להו ניהלה. קרוב לשכר ורחוק להפסד. אבל דבר מסוים, דילמה פיקדון נינו, והתימרה יאי סימני ושקילה. אמר רב אשי, תינך אם משתכח גברה דאית לדאבה פריחה. היא לא משתכח גברה דאית לדאבה פריחה, נכלו זוזה דיאטמה. אלא אמר רב אשי, חזינן גברה דמשף ונכסה, ומהמן, ושמה דינה דאורייתא, ולא מקבלה שמתא דרבנן, ויאבינן להו ניהלה בבדינה. Escuchen bien, le dice Rabbi Yosef lo siguiente, ya que hablamos de dinero y de monedas de los yetomim, de los huérfanos pequeños, le pregunta Rabbi Yosef, dime algo, cuando tenemos dinero, cash, monedas de yetomim pequeños, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Qué debemos hacer con eso? Le respondió Rabbi Yosef a Rabá, muy sencillo, ¿se las das a quién? Se las das al Bedín, y el Bedín no le entrega todo de una vez a los yetomim, todo de una vez, no, porque si no los yetomim se lo van a acabar todo, ¿sí? Sino le vas entregando según la necesidad una moneda cada vez que necesitan algo. Así le respondió Rabbi Yosef a Rabá. Sin embargo, Rabá dice, no me cuadra, dice Rabá. ¿Por qué no me cuadra? Porque también si le das poco a poco, pero al final vas a acabar el capital. Poco a poco, pero se va a acabar. Hay un negocio hay que hacer, algo hay que hacer. Si, está bien, listo, no le vas a dar todo de una vez, sino poco a poco, listo. Entonces tú dura más, pero todavía el capital se va a comer. ¿Cómo haces para que el capital no se acabe? Así le preguntó Rabbi Yosef
Así le preguntó Rabá a Yosef. Le respondió a Yosef, bueno, está haciendo una buena pregunta, ¿tú cómo haces? Le dice Rabá a Yosef, te voy a decir, mira lo que yo hago. Yo busco una persona rica, que tenga mucho dinero y que tenga lingotes de oro, ¿sí? Y le digo, mira, te doy monedas, ¿ok? Para que hagas negocio con ellas y se le da en tal manera que sea cercano la ganancia para los huérfanos y lejano la pérdida, ¿sí? Y le agarra como garantía los lingotes de oro, ¿ok? Pero únicamente lingotes de oro y no cualquier otra cosa específica, porque cualquier otra cosa específica puede ser que como es específica y tiene simanim, puede ser que en verdad no le pertenece a él, no le pertenece a esa persona, sino le pertenece a otra persona y esa otra persona como tiene simanim va a venir y lo va a reclamar, va a dar simanim y se lo va a tener que dar. Si quieres tienes que agárrale como garantía lingotes de oro que no tiene simanim y nadie te lo va a poder quitar y decir, no, son míos, no son de él, ¿sí? Y de esa manera se le da para hacer negocios y así se genera más dinero y no se acaba el capital. Así le respondió Rabbi Yosef. Sin embargo, viene Rabashé y dice, no me cuadra esto. ¿Por qué? Porque toda esta solución, me cuadra, mejor dicho, pero toda esta solución es únicamente si uno encuentra una persona rica que tenga que lingotes de oro. Pero si no lo encuentra, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la solución? Que le des una moneda por moneda a los yotomim. Otra vez, tenemos el problema que se va a acabar ¿qué? El capital. Dice Rabashé, la solución es muy sencilla. Aunque no tenga lingotes de oro, hay que buscar una persona, escuchen bien cuáles son los criterios para esta persona. Hay que buscar una persona que le puedas dar el dinero para invertir y que lo invierta de tal manera que sea la ganancia cercana y la pérdida lejana. Pero ¿qué criterios tiene que cumplir esta persona? Escuchen bien. Que todos sus bienes que tiene son silenciosos. O sea, no hay nadie que dice, ese es mío lo que él tiene, eso es mío. No, silencioso. No, nadie está en contra de él, en contra de sus bienes. Adicionalmente, una persona neemán, de confianza. Adicionalmente, una persona que escucha din Torah, que escucha las alajot. Adicionalmente, una persona que nunca estuvo excomulgado por Jajamim. En este caso, cuando cumple todos estos criterios, se le da el dinero a una persona así para que haga negocios. ¿De qué manera? De que la ganancia esté cercana a los Yotomim y lejana, cercana a los Yotomim y no sea, y que la ganancia esté cercana y la pérdida esté lejana. Seguimos. Próxima Mishnah Rabotai. En mekablim tzon ubarzel mi Israel. Mi pene shehu ribit. אבל מקבלים צאן וברזל מן העובד כוכבים, ולווים מהם ומלווים אותם בריבית, וכן בגר תושב. מלווה ישראל מעותיו של עובד כוכבים, מידת העובד כוכבים, אבל לא מידת ישראל. Muy bien, ahorita la Mishnah nos dice lo siguiente. Parte de esta Mishnah la mencionamos ahorita en la clase, pero esta es la fuente. Dice la Mishnah lo siguiente. Es un tema interesante, temas de ribit con Ovdei Kochavim. Vamos a ver. Dice la Mishnah así. Cuando hay una persona, un inversionista que quiere darle dinero, ¿a quién? O lo que sea, objetos a un receptor, para que el receptor se encargue de todo, de venderlo, y las ganancias son ¿qué? Mitad y mitad. Pero la responsabilidad es tzonu barzel. O sea que el inversionista le dice a la parte receptora, ganancias mitad y mitad, pero responsabilidad, si hay pérdidas, es únicamente y exclusivamente tuya del receptor. Tzonu barzel, por eso se llama tzonu barzel, porque lo que está invirtiendo aquí en este caso el inversionista es como si fuese metal, es como si fuese acero, que seguro él no tiene pérdida. El responsable único, ¿quién es? El receptor. Dice la Mishnah, está prohibido si lo haces con un Israel, con un judío y judío está prohibido. ¿Por qué? Porque si el receptor es responsable de todo lo que está recibiendo, pues básicamente, ¿qué es esto? Un préstamo. Recibe un préstamo y soy responsable de devolvértelo todo a ti completamente. Y si yo vengo, si es un préstamo, y viene el receptor y te da ganancias mitad al inversionista, pues esa ganancia ¿qué es? Esa mitad de ganancia que le da al inversionista ¿qué es? Repeat. Está prohibido terminantemente. Por lo tanto, no se puede hacer esto. Sin embargo, sí se puede hacer tzonu barzel de un oved kochavim. O sea, si el inversionista es un gentil que quiere darlo, y quiere colocarlo, la inversión, con responsabilidad exclusiva y única ¿de quién? Del receptor. En este caso, el receptor sí puede pagar la mitad de las ganancias, a pesar que es considerado como un préstamo, porque está tomando responsabilidad completa el receptor. No hay ningún problema. ¿Por qué? Ribit. No, pero ¿es ribit a quién? A una vez Gohaim, a una Kum. No hay ningún problema con eso. Sigue diciendo la Mishnah. Efectivamente, uno puede
pedir prestado del gentil y pagarle intereses. E igualmente uno puede prestarle al gentil y que él pague intereses. Con un gentil no hay ningún problema, ya sea pedir prestado de él y pagar el interés, o prestarle y que él pague interés. Igualmente aplican un ger toshav. ¿Qué es un ger toshav? Muy bien, una persona, un Ben Noach que cumple las 7 mitzvot de Ben Noach, a pesar que las cumple, no aplica la prohibición de repeat con él. Y culmina la Mishnah diciendo, digo una vez, la Gemara más adelante lo va a explicar un poco más, el siguiente caso, escuchen bien. Un Israel le pidió prestado dinero ¿a quién? A un gentil. ¿Sí? Y el Israel le paga al gentil ¿qué? Intereses. ¿Permitido o prohibido? Permitido, acabamos de ver permitido. Ahorita viene un segundo Israel, pongámosle nombre. Un Reubén le pidió prestado dinero ¿a quién? A un gentil. Y Reubén le paga intereses ¿a quién? Al gentil, no hay ningún problema. Ahorita viene un segundo Israel, por decir Shimón, y le pide prestado dinero ¿a quién? A Reubén. Israel con Israel. Y Reubén lo que hace es le transmite la deuda que tenía con el gentil, se la pasa ¿a quién? A Shimón. En este caso, dice la Mishnah, si hizo esto con conocimiento y consentimiento, aceptación del gentil, pues es considerado como si fuese que ahorita Shimón le debe al gentil directamente y puede pagar intereses sin ningún problema. Pero si no lo hizo con consentimiento del gentil, es considerado una deuda de Shimón a Reubén y no va a poder pagar intereses porque es intereses entre dos Yehudi. Esto lo vamos a ver más adelante en la Gemara, vamos a explicarlo más allá. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Le membra de Bershutá de Mekabel Kaimah. Urminhu a Mekabel Tzonu Barzel. Tzon Barzel mina Nochrim Vladot Peturim mina Bejorá. Amar Abaye lo Kashia. De Mekabel ale un se vezula. Ha de Mekabel ale un sa vezula. Ha de lo Mekabel ale un sa vezula. Amale Rava. Y de Kabel ale mara un sa vezula. Tzon Barzel Karitle. Veod. A de Tani Seifa Mekablim Tzonu Barzel mina Obed Kochavim Lifru Vedide. Vamet María Morim de lo Kabel ale mara un sa vezula. Aval Kabel mara un sa vezula Shapir Dami. Él amarraba y divaidi de lo kabirale mara un sa vezula. De Gabe Bejorot hainu otam de Vladot Peturim y Bejorá que van de Iloya Ivzuze atenochri tafisla lebehema veilo mashkach la lebehema tafisreu levladot veavile yad nochri baemtza vechol yad nochri baemtza patur min habejorá. Mejilá que leí mucho, explico. La Gemara se enfoca en el primer caso de la Mishnah. ¿Sí? ¿Qué? La Mishnah que nos dice que está prohibido recibir de un Israel una inversión en carácter de tzonu barzel, o sea, en carácter de que el receptor se encargue y se responsabilice del capital completo. ¿Por qué? Digo básicamente, brevemente, porque si se responsabiliza completo es como si fuese un préstamo, entonces si le paga mitad de ganancia, está dándole ¿qué? Repeat. Dice la Gemara, si está prohibido es porque lo consideramos como un préstamo. Y si lo consideramos como un préstamo es porque consideramos que cuando le dio, lo que sea que le dio en carácter de tzonu barzel, es considerado perteneciente a quién ahorita, a la parte receptora. Y ya que pertenece a él, pues ahorita el receptor en relación a la inversión, al inversionista, ¿qué le debe? Dinero. Entonces es un préstamo. Otra vez, la razón que está prohibida es porque lo consideramos ¿qué? Un préstamo. ¿Por qué consideramos un préstamo? O mejor dicho, si lo consideramos un préstamo es porque vemos que lo que le dio el inversionista al receptor, ¿sí? Ahorita le pertenece ¿a quién? Al receptor. Entonces el receptor, ¿qué le debe? ¿Qué tiene que hacer ahorita con el inversionista? Le debe un dinero, ¿sí? Y ya que es un préstamo hay problema de repeat. Repito, Rapota, es sencillo. Si hay problema de repeat es porque es ¿qué? Un préstamo. Si es un préstamo tenemos que decir obligatoriamente, ¿sí? Que ¿quién es considerado el dueño ahorita de lo que se le dio al receptor? El receptor. Porque si no es el dueño, si el dueño sigue siendo ¿quién? El inversionista, pues ¿qué deuda hay aquí? No hay ninguna deuda, sigue siendo él el dueño, no sé. Tenemos que decir que el dueño es el receptor, como el dueño de lo que se recibió ese receptor es considerado el dueño ahorita él, ahorita el receptor le debe dinero al inversionista. O sea que vemos de aquí que cuando una persona un inversionista da algo en carácter de tzonu barzel, en carácter que se responsabilice el receptor,
El receptor es considerado dueño de lo que está recibiendo y por eso tiene la responsabilidad y por ende tiene un préstamo monetario a favor del inversionista y por eso es que hay una prohibición en nuestra Mishnah de Ribit. Dice la Emma, pero no me cuadra, porque la Mishnah Masejet Bejorot, página 16a, ¿sí? Dice lo siguiente, escuchen bien lo que dice la Mishnah en Masejet Bejorot, página 16a, dice así, ¿qué pasa? Un pastor que recibe animales de un dueño de los animales, ¿sí? En carácter de tzonu barzel. Ahí la Mishnah Bejorot está hablando de primogénitos. ¿Qué animales tienen kedushá? Santidad de primogénito. ¿Qué pasa? Entonces nos dice la Mishnah, y si un inversionista le da a un pastor, ¿sí?, animales en carácter de tzonu barzel, que se responsabilice ¿quién? El pastor, el receptor, ¿sí? Y tuvieron hijitos, primogénitos. ¿Tiene kedushá o no tiene kedushá? ¿Sí? Importante, no. Y el inversionista es un nohri, es gentil, ¿sí? ¿Tiene kedushá o no tiene kedushá los hijitos que nacen después? Dice la Mishnah, repito, el inversionista es gentil y da animales a un pastor, sí, yehudí, sí, receptor, con carácter de tzonu barzel, que se responsabilice. Y después tuvieron hijitos. Esos hijitos tienen kedushá, el primogénito tiene kedushá de Bejor o no. Dice la Mishnah, no tienen kedushá de Bejor y por ende están exentos de Bejor. Significa que ¿a quién le pertenece el animal todavía? Al nohri. Porque si le pertenece al receptor, al pastor, pertenece a un Israel. Y si es un Israel, pues debería sí tener kedushá de Bejor. Si me dice la Mishnah que no hay kedushá de Bejor, es porque lo hemos considerado todavía que el dueño del animal, ¿quién es? El inversionista. Contradice nuestra Mishnah, que en nuestra Mishnah vemos que es un préstamo. Si es un préstamo, consideramos al dueño del animal, el dueño de la cosa, ¿quién? Al receptor. Contradicción. Dice Abaye, escuchen bien, no es contradicción. ¿Por qué? Porque la Mishnah Masejet Bejorot está hablando en un caso que el receptor efectivamente recibió, que en la Mishnah Masejet Bejorot está hablando en un caso que el inversionista, o sea el gentil, está, a pesar que lo está dando en estatus de tzonu barzel, pero él mantiene la responsabilidad de cualquier cosa que pase. Si ya que él mantuvo la responsabilidad, pues sigue siendo dueño de él. Entonces por eso está patur de el nohri. A diferencia de nuestra Mishnah, lo está dando en carácter de tzonu barzel y que se responsabilice ¿quién? El receptor. Entonces el receptor es considerado dueño y por lo tanto es considerado un préstamo y por lo tanto hay una prohibición de repeat. Sin embargo, así se va Valle. Le pregunta Raba, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque tú me acabas de decir que la Mishnah se mejoró. Está hablando en un caso que ¿quién se está responsabilizando? El inversionista. Si se responsabiliza el inversionista, no es tzonu barzel. Tzonu barzel, ¿qué es el concepto de tzonu barzel? Cuando le entrega y se responsabiliza el receptor. No es tzonu barzel, y ahí la Mishnah está escrito tzonu barzel. 1. Y 2, segunda pregunta, que si es verdad lo que estás diciendo, pues ¿por qué nuestra Mishnah nos dice dos casos? Un caso prohibido, un caso permitido. Si es de un Israel, tzonu barzel, prohibido. Si es de un gentil, prohibido. Según lo que me acabas de decir antes, podemos decir no. No hace falta que me digas la diferencia entre Israel y gentil. También en Israel hay diferencia. Si se responsabilizó el receptor, está prohibido. Si se responsabilizó el inversionista, va a estar permitido. En el mismo caso de Israel podemos hacer la diferencia. Por eso Raba dice otra explicación. En verdad, definitivamente, ya está nuestra Mishnah Masejet Bejorot. Tenemos que decir que está hablando en un caso de ¿qué? Que el inversionista, el dueño, sí, del capital, el dueño del capital, no está tomando responsabilidad en absoluto. ¿Por qué? Tzonu barzel, ¿qué es? Cuando lo dan en carácter de tzonu barzel y se está tomando responsabilidad, ¿quién? El receptor, no el inversionista. Y por eso nuestra Mishnah, ya que es considerado el dueño ahorita el receptor, por lo tanto el receptor le debe dinero al dueño y por lo tanto si le da mitad de ganancia es ripit y está prohibido. Entonces, ¿cuál es la explicación de la Mishnah Masejet Bejorot? Se la te voy a explicar. También la Mishnah Masejet Bejorot. El gentil sigue siendo, si el gentil lo dio, el gentil era el dueño original, se lo dio en carácter de tzonu barzel al judío, ¿quién es considerado el dueño? El judío, porque el responsable ahorita es el judío, ya que es el responsable, él es considerado el dueño. Pero, ya que en caso que venga el gentil al final del negocio y demande el dinero de la mamá, ¿sí? de este primogénito, y el Israel, el receptor, no le da el dinero, la halajá es que puede venir el gentil y agarrar a la mamá o agarrar también a los hijos. Significa que el gentil de una u otra manera tiene potestad y derecho en la mamá o en el
Bejor. O sea, a pesar que le pertenece, ya que el responsable es el receptor, que es el Yehudí, es considerado que le pertenece a él, pero ya que el gentil tiene de una u otra manera un derecho pequeño todavía en ellos, en caso que el Israel no le pague, pues ya es suficiente para temas de Bejor para exentarlo de Bejor. ¿Por qué? Porque para Bejor tiene que haber 100% de un Israel, que no haya ningún derecho en absoluto de un gentil. Y aquí ya que hay un derecho en un caso específico, en un punto específico, en caso que no tiene cómo pagar, por lo tanto es considerado que ya Yad Nohri Meorevet Bo, ya tiene la mano del Nohri, puede tenerla ahí mezclada y por lo tanto lo hace exento de Bejor. A pesar que cuando normalmente el que recibe responsabilidad, en este caso el receptor, es considerado dueño y por eso ahí repite en esa Mishnah todo, pero allá es dueño, pero allá en Mishnah Bejorot sí es considerado dueño receptor, pero ya que hay algo que el gentil todavía puede agarrar, en caso que no paga, como dijimos, por lo tanto está patur de la santidad, está patur de Bejor y no hay santidad de Bejor. Seguimos. Marbe hono beneshech betarbit lejonen dalim ikbetzenu. Mai lejonen dalim amarrav kegon shavur malka. Expliquemos esta parte. La Gemara trae un pasuk en Mishle. El Mishle dice un pasuk muy fuerte. Dice el Mishle, una persona que aumenta su riqueza a través de intereses, al final, Honen Dalim Ikvetzenu. Traducción literal, al final su riqueza va a pasar a una persona que se encarga de repartirla a los pobres, o sea, va a perder su riqueza. La Gemara da otra explicación que es Honen Dalim, dice Rab, como Shavur Malka. Shavur Malka era el rey de Parás, él colocaba intereses sobre Israel, sobre los judíos y agarraba su dinero. Y con ese dinero que agarraba de intereses de los judíos, le daba ¿a quién? A los gentiles que eran dalim, que eran flojos, o sea, flojos de las mitzvot. ¿Sí? O sea, que el pasuk nos está insinuando que una persona, escuchen esto, Rabotai, una persona que aumenta y agranda su riqueza a través de intereses, va a perder todo. Se le va a ir al final dinero ¿a quién? A los gentiles. ¿Sí? Según la explicación sencilla, va a perder todo, se le va a ir a los pobres. Según la explicación de Rab, va a perder todo y se le va a ir ¿a quién? A los gentiles. Pero lo que sí es seguro es que una persona que aumenta su riqueza a través de intereses, Barminan, lo pierde todo. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar liuna, lo nitzreja ela de afilu ribit de obed kohavim. Dice la Gemara, dice Rav Nachman, escuchen bien los nombres acá, importante, porque la Gemara va a volver a esto después. Dice Rav Nachman, me dijo a mí una, o sea, básicamente Rav Nachman dice el nombre de Rabuna, respecto a esto de intereses, dice que esto es para enseñarte, inclusive cuando una persona le presta dinero a un gentil y recibe intereses, ¿de quién? ¿Del gentil? También Royorel de Timión. ¿También qué? Pierde su riqueza. Pregunta la Gemara, ¿cómo crees? Eitive, Rabale Rav Nachman, le nochri tashich, mai tashich, lav tishoch, lo tashich. Lo sagi de la baji, la puke ajija de lo. Ajija, bedia katabeu la ajija lo tashich. La abora la bease velotase. Pregunta la Gemara, no me cuadra, le pregunta Rav Nachman. Tú, Rav Nachman, dijiste el nombre de Rabuná, que ¿qué? Que también uno pierde la riqueza cuando le presta dinero ¿a quién? A un gentil y recibe intereses de un gentil. Le pregunta Rav Nachman, no me cuadra, ¿por qué? El pasuk en Devarim nos dice, la nochri tashich, al gentil tashich que es aparentemente tishoch, o sea que al gentil pues tienes permitido agarrar del interés, o sea que está permitido, entonces ¿cómo vas a perder tu riqueza ahí? No nada más que está así. Dice la hermana, no es tishoch, no es que le agarres intereses, es tashich. O sea que en caso que él te da a ti un préstamo, tú le puedes dar intereses a él. Pero no es que tú cobres intereses, porque si tú cobras intereses vas a perder todo. Dice la Gemara, ¿qué? Tashich. O sea que aparentemente la Torah me está diciendo que si agarras un préstamo de él, tashich, dale intereses. O sea que hay una mitzvah de darle intereses. ¿No sería suficiente si agarro un préstamo y él acepta que no le dé intereses? ¿Tengo una obligación de darle intereses acaso? Dice, no, lo que se refiere es tashich, que puedes darle intereses y te queda excluido el caso de un hermano de Israel
que si te pedía prestado no le puedes dar intereses. Te viene a excluir el caso de un Israel. Dice, para excluirte un caso de Israel está escrito en la Torah. Que a un judío que te prestó dinero no puedes darle intereses. Entonces no necesitas un pasuk para excluirte este caso del judío. Dice la Gemara, sí, para enseñarte que hay dos prohibiciones. Si tú le pides prestado a un judío y le pagas, hay una prohibición de lota hace de la jija lota shich y hay una prohibición de hace, lota hace que es una prohibición de no hacer, y una prohibición de hacer, o sea, de sí hacer activa, de que queda deducida y excluida del pasuk que nos dice la nohri tashich, que más que nada más la nohri puedes pagarle y no vas a poder a un Israel. ¿Para qué se necesita si ya tenemos otro pasuk? Para decirte que el que pidió prestado dinero de un Israel y le pagó intereses, transgrede ¿cuántas prohibiciones? 2, lota hace y hace. Sigue preguntando la Gemara, Eitive, lo vi mehen, un malvimo tan berribit, vejen beger toshab, amar abijiabre de Rabuna, lo nitzreja, el abijde hayab. Rabina amar, aja betalmide jajamim askinan, ta mamay gazur rabbanan, shema ilmod mi maasav, vekema de tamid jajam, lo ilmod mi maasav. La Gemara le hace otra pregunta a Rav Nachman en nombre de Rabuna. Otra vez, ¿qué dijo Rav Nachman en nombre de Rabuna? Rav Nachman en nombre de Rabuna nos dijo que una persona si agranda su riqueza a través de intereses que recibe ¿de quién? De un gentil, también pierde todo. Sí, preguntamos y ya respondimos. Dice la Gemara, otra pregunta tengo. O sea, si tú me dices que pierdo cuando recibo riqueza porque cobro intereses de un gentil, significa que está ¿qué? Prohibido. No me cuadra. ¿Qué vimos en la Mishnah? En la Mishnah vimos que no nada más se puede pedir prestado del gentil y pagarle a los gentiles intereses, sino también puedes prestarle al gentil y cobrar interés. Está escrito fuera, shlovim mehen umalvimo tan beripim, puedes prestarle y recibir intereses. Como tú me dices que una persona que recibe intereses de un gentil pierde su dinero, ¿está permitido? Está escrito en la Mishnah que está permitido. Responde Rabbi Jía, hijo de Rabuná, no. Todo lo que la Mishnah me permite prestar dinero y cobrar intereses, ¿sí? Es únicamente cuando lo necesitas para vivir, para esencial, para lo básico. Eso está permitido, prestar dinero y cobrarle al gentil intereses. Pero cuando quieres agrandar tu riqueza y no la necesitas para vivir, para lo básico, eso está prohibido. Y si lo haces, trae que pierdas toda tu riqueza. Primera respuesta. Segunda respuesta la dice Rabina. Rabina dice lo siguiente. Nuestra Mishnah que permite, escuchen bien esto es importante. Nuestra Mishnah que permite prestarle dinero al gentil y recibir intereses, está hablando en un Talmid Jajam. Talmid Jajam permitido que reciba intereses de un gentil. Una persona normal, prohibido. Entonces, por eso, Rav Nachman dijo en nombre de Rabuna que está prohibido, está hablando de una persona normal. La Mishnah dice que está permitido, está hablando en qué un Talmid Jajam. ¿Cuál es la diferencia? Explico. ¿Sabes cuál es la razón que está prohibido una persona normal? Porque si yo digo una persona normal que puede prestarle a un gentil y recibir intereses, pues el gentil todo el tiempo va a estar ¿qué? Al lado de él judío para buscar préstamos. Y el judío va a aprender de las conductas del gentil y no queremos eso. Sin embargo, un Talmid Jajam, como ya tiene su base de Yirat Shamayim, de temor de Dios, ya sabes de las halajot, también si el gentil está pegado todo el tiempo a él pidiendo préstamos, no va a aprender de su conducta y por lo tanto no tengo ningún problema que se apegue al Talmid Jajam. ¿Por qué? Porque no va a aprender de sus conductas negativas. Seguimos un poquito más. Ika de matrilá leha de Rabuna, de Tani Rabbi Yosef, in keset el vet ami et ani mach, ami benochri, ami kodem, ani beashir, ani kodem, anieja ve anie ireja, anieja kodmem, anie ireja ve anie irajer, et anie ireja kodmim. Amar mor, ami benochri, ami kodem pshita. Amar Rav Nachman, amar liuna lo nitzeja, de afilu lenochri berribit, ule Israel behainam. Escuchen bien, la Gemara a continuación trae una segunda versión. ¿Segunda versión a qué y de qué? La primera una segunda versión de Rav Nachman en nombre de Rav Huna. La primera versión es que Rav Nachman dijo en nombre de Rav Huna que hay una prohibición de recibir intereses ¿de quién? No solamente de un judío, sino también de un gentil. Y preguntamos y respondimos, si eso está prohibido. La Gemara a continuación trae una segunda versión, que en verdad Rav Huna no dijo eso. Rav Huna dijo otra cosa, nada que ver con ese tema. Y por lo tanto, según esta segunda versión, efectivamente va a estar permitido 100% en recibir intereses de un gentil. Y en verdad, dicen los Mefarshim, los Rishonim, que la halajá es como esta opinión, que se puede recibir intereses de un gentil. ¿Por qué? Porque según esta segunda versión, nunca Rav Huna mencionó una limitación en esto. ¿Qué es la segunda versión? Como dije, nada de limitación en recibir intereses de un gentil, sino otra cosa. Sobre lo siguiente, escuchen bien. Rabbi Yosef
cita el siguiente pasuk en la Baraitá. Hay una Baraitá que Rabbi Yosef, que en ella Rabbi Yosef dice lo siguiente: Im kesef talve tamiet animach. Está hablando de un préstamo, ¿sí? Te viene a enseñar que ¿qué? Que si tienes, escuchen bien, sí, si tienes un préstamo, tienes posibilidad de dar solo un préstamo, y tienes a un Israel o a un gentil, ¿a quién le das primero? Al Israel, ¿sí? Im kesef talve et a mí, al pueblo de Israel primero y después al gentil. ¿Qué pasa si tienes ambos de judíos, uno rico y uno pobre? ¿A quién le das el préstamo? Al pobre. Como dice el pasuk, que te a mí, et heani, primero al ani. Listo. ¿Qué pasa si tienes dos pobres que te vienen a pedir? Uno es familiar y otro es de tu ciudad. ¿A quién le das primero? Al familiar. ¿Sí? A imaj, primero al tuyo. ¿Qué pasa si tienes dos pobres que te vienen a pedir y puedes dar nada más un préstamo? Y un pobre es de tu ciudad, no es familiar, pero de tu ciudad. ¿Y otro es de qué? De otra ciudad. ¿A quién se le da primero? Al pobre de tu ciudad. Heteani y Maj. Acabamos de decir en la Baraitá que cuando hay un Israel y un gentil, el primer caso, ¿se le da primero a quién? Al Israel. Obvio, como usted mismo, como tú acabas de decir. Obvio que es así. Se le da primero al Israel. Obvio. Dice Rabbi Nachman, esta es la segunda versión. Sobre esto dice Rabbi Nachman, me dijo Rabuná, o sea, dice Rabbi Nachman en nombre de Rabuná. No, lo que te quiere enseñar aquí la Baraitá es que inclusive, escuchen bien, si uno tiene a un aní Israel, y si es Israel, ¿puede recibir intereses o no puede recibir intereses? No puede recibir intereses por el préstamo que le vayas a dar. Y por otro lado tienes a un aní gentil, que puede recibir intereses o no puede recibir intereses. Sí puede recibir intereses. Entonces tengo dos opciones: le doy a un pobre judío y no recibo intereses, o le doy a un pobre gentil y sí recibo intereses. Aún así que vas a tener una ganancia mucho mayor si le das al pobre no judío, porque puede recibir intereses. Te dice la Torá, primero tienes que darle préstamo. ¿Quién? Al pobre judío. Y eso es lo que nos dice Rabbi Nachman en nombre de una. O sea que según esta versión, no se habla en absoluto de... No hay ninguna... No se menciona en absoluto la prohibición de recibir intereses de un gentil. Es más, no es que no se menciona que hay una prohibición, sino que se menciona inclusive que cuando es de un gentil, puedes recibir intereses. Entonces, efectivamente, según esta versión de Rabbi Nachman en nombre de Rabuná, no hay ninguna limitación en absoluto, y toda la limitación de recibir intereses de un gentil, y toda la limitación que mencionamos es únicamente según la primera versión. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén. Ve amén.